Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, hermano, ocupe su lugar, muchas gracias. Vamos a ver el tema el día de hoy: la lanza y el cayado. Bien, yo creo que usted conoce el contexto de esta escritura que acabamos de leer, pero voy a hacer una breve mención de ello. Usted sabe que por causa de que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y ya no tenía paz, y ahora tenía muchos problemas, tanto de conducta como de salud, y ya no tenía a David cerca, porque David huyó, porque Saúl en un momento, en un arranque de locura, trató de quitarle la vida lanzándole una lanza, ¿verdad? Y la esquivó David, dejó de tocar y salió huyendo del rey porque le quería quitar la vida. Huyendo por muchos lugares, David se escondió, pero fueron bastantes los intentos que el rey Saúl hizo por buscarlo para arrebatarle la vida, sin ni siquiera haber una justificación razonable. Solo de pronto le llegaban las ganas al rey de quitarle la vida, sentía mucho coraje contra él, lo sentía su rival, su enemigo, y dijo: yo no voy a quitar la vida. Yo no sé, pero siento que debo de quitarlo del medio. Y así lo intentó en muchas ocasiones. Llegó el momento cuando David tuvo un ejército de 600 personas. Y en este caso específico, ese ejército que el rey Saúl llevaba eran puros soldados escogidos, puros soldados llamados. Los soldados que David tenía eran puras personas recogidas, porque estaban pobres, endeudadas, enfermas, pero al paso de los años Dios fue trabajando con ellos, los fue forjando, los fue sanando, los fue liberando, al grado que se hicieron unos excelentes guerreros en la batalla, libres en todos los aspectos. En algún momento, el rey David, ya con esa mención encima de parte de Saúl, hizo por respetar al que todavía tenía el llamado y todavía tenía la unción. Dios no le había establecido aún a David como rey, y él sabía reconocer las autoridades, y así lo hizo en ese momento. Pero David era totalmente diferente a sus soldados. David tenía un corazón del agrado de Dios y sus soldados no lo sabían. Los soldados lo que querían era vengarse de Saúl.
Cuando el rey Saúl, dice la escritura en el contexto que no leímos, pero que ahí dice anterior a lo que leímos, dice que Saúl sintió ganas de entrar a una cueva para hacer sus necesidades. Y usted sabe que a ese lugar tiene uno que ir solo. No pudo llevar a sus soldados quedaron fuera de la cueva, pero dentro de la cueva había 600 personas mirándolo y él no se daba cuenta. Él llegó, hizo sus necesidades y dejó su manto a un lado, al alcance de donde David lo podía tomar y perfectamente y tranquilamente cortarle un pedazo y volver a dejarlo en el lugar donde estaba sin que el rey se diera cuenta, porque el manto lo tenía que dejar a cierta distancia, porque lo que se iba a hacer, ese acto para los judíos se consideraba inmundo y la vestidura real tenía que quedar a cierta distancia de ese acto. Así lo hizo, David llegó, cortó el manto, pero no era lo que el ejército quería. Lo que en realidad el ejército quería es lo que tantas veces le insistió, no solo en esa ocasión, sino en otras también. Está a tu merced, le puedes quitar la vida, está indefenso, Dios lo puso en tus manos. Mire, qué mentirosos involucraron a Dios. ¿Eso cree usted que era de parte de Dios? Hay algo bien importante, hermano, que nosotros tendríamos que meditar en estos tiempos y especialmente en estos días que el mundo está celebrando lo que se conoce como la Semana Santa, pero que usted y yo, pues santos son todos los días y santo es el que vive y santo es el que reina, ¿verdad? De manera que entonces nuestro Señor Jesucristo, mire lo que realizó en lo que el mundo celebra en estos días. Nuestro Señor no solo murió por usted y por mí, no solo se sacrificó por usted y por mí, que en alguna manera lo apreciamos y valoramos su sacrificio, sino que también nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por aquellos que lo aborrecían y aquellos que lo rechazaban. Él también los amó y decidió morir por ellos. Mire qué grande amor de nuestro Dios, que amó aún a los que le aborrecían. ¿Y qué estamos mirando aquí? El reflejo de un corazón del agrado de Dios. David tenía la oportunidad de desquitarse y humanamente los soldados tenían razón, pero espiritualmente David estaba siendo probado. Porque muchas veces, si usted no lo sabe, lo va a aprender el día de hoy. Dios permite que nuestras autoridades fallen para evaluarnos a usted y a mí. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Los vamos a atacar? ¿Nos vamos a rebelar? ¿Los vamos a quitar de en medio? ¿Qué vamos a hacer con nuestras autoridades? Porque fallaron. Dios permite que nuestras autoridades fallen en muchas ocasiones para evaluar qué hay en nuestro corazón. Y eso precisamente fue lo que hizo el Señor con David. Permitió que Saúl enloqueciera contra él, que lo atacara sin razón, que le quisiera perseguir mucho tiempo de su vida para arrebatarle la vida suya y sin justificación. Y entonces los seres humanos dijeron: aquí tienes la oportunidad para desquitarte. Y mire, vamos a ver lo que dice el verso número 4, por favor. Primera de Samuel 24, verso número 4. Ahí es el contexto que le digo. Entonces, los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Mire, metieron a Dios y ese no era asunto de Dios. El Señor dice claramente: velad y orad para que no entréis en tentación. Usted y yo lo sabemos, David no lo sabía.
Y lo que estaba sucediendo es que estaba siendo tentado David y a la misma vez evaluado por Dios. ¿Cómo iba a reaccionar? Si es que tiene mi corazón, ¿se va a manchar su reputación? ¿Se va a manchar su vestidura blanca? ¿O va a decidir guardarse y obedecer aunque su enemigo pues sea muy radical y le traiga muchas ganas de quitarlo de en medio? Y Dios lo evaluó. Pero mire cómo muchas veces las personas usan a Dios para justificar el vengarse y poder maltratar a otros. ¿Sí lo ha visto usted en la vida diaria? Hoy en día se han levantado una gran cantidad de, entre comillas, profetas en las redes que solo profetizan para atacar al hermano que predicó de tal tema y no les agradó. Y se levantan los profetas diciendo, el Señor dice que aquel que habló mentira se le va a caer todo el peso de Dios encima y que viene un tiburón y lo morderá y lo morderá. A veces inventan cada cosa. Solo porque no le gustó lo que alguien predicó, porque estaban en ese error, estaban en ese pecado y Dios le dio la palabra a alguien que la predicó en las redes, pero como hoy en las redes todo aquel que tenga un teléfono inteligente puede subir lo que le pegue la gana, pues no faltan las personas que de pronto son profetas de Facebook, que andan profetizando una barbaridad de cosas, pero lo único que hacen es estar atacando al prójimo. Estar hablando mal del predicador, del pastor, del semejante. ¿Por qué no se dedicarán a ganar almas, a hablar de Cristo, a hablar contra el pecado, no contra el prójimo? Testificar contra la condenación, sacar a las almas de esa condenación del pecado, pero no estar hablando con profecías falsas involucrando a Dios cuando Dios no habló nada y no dijo nada. Eso se ha convertido como una plaga el día de hoy, desafortunadamente. Y por las redes está lleno de todo eso. Apenas se habla un mensaje de parte de alguien y al otro no le pareció, no le gustó, sube el suyo diciendo Dios me dijo, Dios me habló. Así exactamente estaban haciendo los siervos de David, involucrando a Dios, diciéndole a David, ahí está lo que Dios te prometió, ahí está lo que Dios te dijo. ¿Y qué hizo David? Bueno, David hizo algo muy interesante. David hizo a veces como la hermanita que es cristiana, ¿verdad? Y su esposo también van a la iglesia y de pronto los dos están peleados, ¿verdad? Y la hermana se vuelve muy bíblica y de pronto el pastor dice, a ver hermanos, ¿quién me quiere leer tal cita bíblica? Se levanta la esposa y dice, hermano, tu vara y tú callado me infundirán aliento, le dice al esposo. Son bien bíblicos, ¿verdad? David hizo algo parecido. David no respondió a los que le decían, desquítate, véngate. ¿Por qué? Porque ni siquiera vale la pena darles argumentos o razones a ese tipo de personas. Vamos a perder el tiempo explicándoles por qué no nos queremos desquitar del esposo, por qué no nos vamos a desquitar del hijo, de la nuera, del pariente. ¿Valdrá la pena detenernos a explicarle a ese tipo de gente que lo único que busca es que nos vaya mal? Por supuesto que no. ¿Y qué hizo David? Vamos a ver lo que hizo David. Primero, quisiera decirle lo que dice la palabra de Dios, porque esto de la lanza y el cayado tiene su explicación, el tema. ¿David sabía usar la lanza? Disculpe. La Biblia dice que era un gran guerrero. Salía a pelear las batallas y él iba al frente siempre, sabía pelear, excelente. Había peleado contra el oso, contra el león y contra Goliat, el gigante y muchos otros adversarios. Sabía usar la lanza excelente. Pero en lugar de usar él la lanza, el rey sí la usó contra él. A veces es lo que sucede con nosotros. El Señor nos dice que tengamos puesto el escudo de la fe para soportar los dardos de fuego encendidos que el maligno nos lanza.
¿Qué son esos dardos de fuego encendidos contra nosotros? Los chismes, las calumnias, las malas influencias que tienes a tu alrededor y a veces no te das cuenta. Tú crees que es tu mejor amigo, tú crees que es tu mejor familiar, tu mejor compañía, pero no te das cuenta que es quien te está afectando gravemente tu vida personal y tu vida espiritual. Y aquí hay una palabra que yo quisiera que buscáramos. Vamos a buscar lo que dice 1 Corintios 15:33, por favor. No te equivoques. Eso es, no erréis. No te equivoques. Las malas, los chismes van a corromper tus buenas costumbres cristianas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si de compañero, si de compañera tienes a una persona que no tiene temor de Dios, cuídate, porque sus conversaciones te pueden corromper. Si alguien a ti como cristiano o como cristiana se te acerca con una calumnia, con un chisme o con una información, como luego le llaman, de alguien, tú respóndele y dile, oremos por ella, oremos por él, y verás cómo rapidito se van de contigo. Porque lo que buscan es quien les preste atención, quien les haga compañía para traer ese comentario negativo o a veces calumnioso que ni verdad es, pero con ganas de pegarle a alguien lo levantan. Y nosotros debemos de cuidarnos de eso para tener un corazón del agrado de Dios como David lo tenía. David sí tenía razones para vengarse, razones para usar la lanza contra el rey, porque el rey le quería quitar su vida sin haberle hecho nada. ¿Y cuántas personas hemos escuchado que se justifican y dicen, él me dijo, él empezó primero, yo ni le hice nada, ahora que se aguante? No, pero tú conoces a Dios, pero tú sabes de Dios y tal vez él no. Yo te voy a platicar una experiencia que a mí me sucedió con el hermano que ahora me da trabajo. Cuando falleció mi madre me encargó a mí como cristiano, como ministro del Evangelio, que cuando ella falleciera no hubiera ningún familiar cercano de mis hermanos, ni tampoco de la familia de ella que fuera a realizarle misa. Y llegó de pronto el momento donde ella partió con el Señor y yo velando para que se cumpliera. De pronto llega mi hermano menor y como su suegra pues era persona que siempre andaba apoyando en los sepelios de las personas que no conocen a Cristo, se disponía para los rosarios y para todo lo que se celebra en la creencia de ellos. Se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Pues discúlpame, pero mi suegra va a hacer aquí un novenario para mi mamá. Y le dije, perdóname, pero no. ¿Por qué? Ustedes se creen que saben todo, ustedes se creen que son los que tienen la verdad y qué razón tienes. Y le dije, no, es que yo no me creo nada. Esa fue la última voluntad de mi madre y yo la voy a hacer respetar. No van a celebrar eso ni van a hacer eso. Se molestó conmigo, me dijo un montón de groserías y se retiró muy enojado. Cuando fuimos a sepultar a mi madre, el rencor siguió. Se me acercó, me pidió disculpas y me dijo, discúlpame, es que mi madre ya no va a estar. Pero aunque me pidió disculpas, el rencor siguió al paso de los días. Y no me hablaba. Y yo trataba de hablarle y me volteaba la cara. Vivíamos en la misma casa, de vecinos de cuarto. Él vivía en un cuarto y yo vivía en otro cuarto. Y cuando él salía, yo buscaba hablarle y él se volteaba, no me hablaba. Tardó cerca de un mes sin hablarme. Y yo dije, pues yo qué le ando buscando la cara. Pues yo tampoco le hablo. Y me puse en esa actitud también. Y pasó cerca de otro mes, 2 meses sin hablar los hermanos de carne. Y ya su madre había partido. Hasta que en una oración el Señor me dice, ve y habla con él. Yo le dije, pero él fue el que empezó la justificación de todos. Él fue el que empezó, él fue el que me hizo. Y Dios me dijo, pero él no me conoce y tú sí. Y la responsabilidad es tuya, porque él no conoce el perdón y quiero que vaya conociendo el perdón y tú vas a abrir esa puerta. Y tuve que ir a acercarme y a decirle que me perdonara. Me dice, ¿pero de qué?
Pues es que no te hablo. Pues yo tampoco. Sí, pero es que no está bien que estemos así. Yo no quiero estar así. Perdóname si te ofendí, si te hice algo. Se acomodaron las cosas. Ahora hasta trabajo me da. Para gracia de Dios, hermano. Pero ¿qué quiero resaltar con esto? Que los que conocemos a Dios no podemos desear vengarnos de nadie. No podemos estar distanciados de nadie. ¿Por qué? Porque ya conocemos a Dios. Los que no conocen a Dios tal vez tengan justificación. Los que estén lejos de Dios tal vez tengan justificación. Pero quienes conocemos a Dios, quien constantemente estamos escuchando la palabra de Dios, ya no tenemos justificación. El rey David hubiera dicho, pues este me la hizo, este me la paga. Pero ¿qué dijo? No. ¿Qué le respondió? Vamos a ver lo que dice el verso 7. Vamos a pasar al verso 7, 1 Samuel 24, 7. Así reprimió David a los que hablaban. ¿Qué hizo? Los reprendió, los regañó. No anden hablando esas cosas. Y no les permitió que se levantasen. Mire, tampoco les permitió. Ah, ¿tú no quieres? Pues nosotros no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios. David conocía a Dios. Y los que conocemos a Dios debemos de conocer esta escritura que le voy a mencionar ahorita, que está en Romanos, pero es la Nueva Traducción Viviente. Está en Romanos 12, 17 al 19. Vamos a verla en esta versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice esta versión. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Ahí está. Él empezó, él me hizo. Sí, pero tú eres cristiano y no debes de devolver mal por mal. ¿Qué dice? Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. El siguiente, por favor. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. El siguiente, por favor. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Ahí está. Más claro, no puede ser. Dice el Señor, aunque te hagan algo grave como se lo hicieron a David, no te permito que te desquites, no te autorice que tomes venganza. ¿Qué quieres? Que vivas en paz con ellos. Que si es necesario te acerques y seas tú quien inicie el diálogo. Pero no me quieren hablar, pero ellos no conocen a Dios y tú sí. Dios busca un corazón del agrado de Él, no del agrado del orgullo, no del agrado del coraje, del deseo de vengarnos, no. Un corazón del agrado de Él. Porque somos conocedores de sus mandamientos y son sus mandamientos los que nos van a hacer entrar al reino de los cielos. No es el que yo me la hacen y me la pagan porque soy fulano de tal. No, eso ya debió de haber quedado atrás. Son deseos de la carne. Y dice la palabra que los que tienen ira, los que levantan contienda, los que crean enemistades, no heredarán el reino de los cielos. Para nosotros no es eso. Para nosotros nos toca callar, usar sabiduría y usar prudencia. ¿Cómo es esto? Eso hizo David, se lo voy a mostrar. Ahora regresemos por favor a 1 Samuel 24, 5. David usó sabiduría y usó prudencia. Después de esto, ¿qué pasó? Se turbó el corazón de David. Mire, no le había hecho nada. Solo cortó y dijo, ya le hice algo, ya le hice algo. ¿Cómo se turbó el hombre? Porque él entendía que no le correspondía desquitarse ni hacer nada. Tan solo pensar en que le había causado un daño le hizo perder la paz y turbarse. A nosotros tal vez nos daría gusto vengarnos, ¿verdad? Venganza. Pero a David no. A David le turbó el corazón. Tuvo problemas. Y mire, cuando
Regresando al verso 7, vamos a pasar al 7, por favor. Después de que Saúl no les permitió, David no les permitió, Saúl salió tranquilo, mire, como si nada hubiera pasado, ni cuenta se dio que su manto había sido rasgado, que había tenido un público haciendo sus necesidades y mirándolo. No se dio cuenta, él salió tranquilo, salió en paz. Pero David sí tuvo que hacer algo muy especial. David, dice el verso número 8, vamos a verlo. Mi Señor. Pero también en el verso 11 David le dice, Padre mío, lo que indica que David no le había perdido el respeto a Saúl, y eso es bien importante cuando nuestra autoridad nos falla. ¿Qué tan común es que usted como padre, nuestros hijos nos reclamen por algo que ellos dicen que no les dimos, que no hicimos? ¿Y qué es lo más común? Que nos falten al respeto, ¿no? Que eres un descuidado, que eres esto, que eres aquello. ¿Cierto o no nos pasa? Eso es lo más común. Lo que no es común es que a alguien que en verdad se le haya agraviado, se le haya atacado y se le haya ofendido, todavía conserve el amor en su corazón para seguir respetando a la persona que lo agredió y lo ofendió. Porque eso sí le hicieron a David. Lo agredieron y lo ofendieron, pero no había perdido el amor. Todavía conservaba el amor y el respeto hacia su autoridad. Primero le dice, Señor, Rey, y luego dice, no, que tú eres mi padre, Padre mío. Pero si él tenía un papá en su casa, sí, pero lo respetaba como un padre, a sujetarse a sus órdenes. Y mire, ¿qué hizo entonces David? Vamos a regresar al verso 4, ¿qué es lo que hizo David? Porque lo comenzó a hacer desde allí y esa fue la clave de su victoria. David hizo algo ahí en el verso 4, 24, 4, bien importante. Dice ya al final del verso, y se levantó David, ¿cómo? Calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Se levantó calladamente. Esto de la vara y el callado es algo simbólico. Callado quería a la mujer a su marido, pero callado, dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y David, calladito, salió. Donde él diga, ¿saben qué, muchachos? Ni caso les hago, pero voy a ir a cortar el manto de Saúl. Todo el montón se viene con él. ¿Cómo no? Lo agarramos, lo rompemos, lo despedazamos y ya se estropea lo que David quería hacer. Pero calladamente es como usted vence sus batallas. Si alguien viene y le dice, fíjate que fulano dijo algo de ti, dijo así y así y así, no responda nada. Calladamente pongan las cosas delante de Dios. Porque si usted opina algo, lo que va a opinar es o para desquitarse o para hablar algo más fuerte de lo que según eso hablaron de usted. Pero si ha escuchado usted ese proverbio que dicen de pronto en el mundo, alguien mete aguja para sacar hebra. Muchas personas se acercan a nuestras vidas para hacer eso precisamente. Quieren ver qué nos sacan de alguna persona y nos cuentan una mentira para ver qué decimos de ella, para luego ir a contárselo a ella, de lo que dijimos de ella. Lo que quieren es que ella contienda. Y si alguien nos logra poner a pelear, ¿qué cree que le sucede a la relación nuestra con Dios? Se va dañando, se va manchando, se va perjudicando. Y por eso el Señor no quiere que haya enemistades, ni pleitos, ni iras, ni contiendas. Y David dice que calladamente, sin decirle a nadie, guárdese sus comentarios, hermano, hermana, guárdese sus palabras, guárdese sus acciones. Si piensa hacer algo, tampoco se lo cuente a nadie, porque lo pueden usar en su contra. Muchas veces eso ha sucedido.
Usted habla de más por el coraje y las personas le añaden más de lo que usted dijo. Y usted lo dijo solo por coraje, pero en realidad ni lo va a hacer, ni lo quiere hacer. Solo fue por el momento de enojo. Pero como el propósito de la persona era hacerlo pelear a usted, sacarle de sus cabales de quicio, como decimos a veces, pues lo logran hacer, decimos algo que no queríamos decir y lo usan en nuestra contra. Así mejor David le propusieron hacer algo indebido y solo los corrigió, les dijo no está bien y no les permito que lo hagan, punto. Pero no le platicó lo que él pensaba hacer. Calladamente se fue y lo hizo él solo, porque así las cosas resultan mejor. ¿Se ha escuchado aquella buena enseñanza que nos da la vida que dice, si quieres que algo te salga bien, hazlo tú mismo? A veces confiamos en alguien, nos queda mal y nos echó a perder todo el plan que teníamos. Pero si queremos que algo nos salga bien, no podemos delegarle que otro ore, no podemos delegar que otro vaya a la iglesia, no podemos delegar que alguien pida por mí, que alguien pida por mis hijos. Lo tengo que hacer yo. Si quieres que las cosas te salgan bien, hazlas tú mismo. El Señor dice en su palabra claramente, clama a mí y yo te responderé. Usando un sentido de personalidad para buscar comunión, porque dice la palabra, a comunión hemos sido llamados. Claro que podemos orar por quien sea, nos llegan cédulas, oramos, nos llegan peticiones, lo hacemos con gusto, pero el más interesado es al que Dios le va a contestar. Por eso le digo que si usted hace un esfuerzo para venir temprano el próximo domingo, Dios le va a contestar, porque escuchará propiamente las palabras suyas como las escuchó un día de Ana, la madre de Samuel, que insistió y insistió, derramó su corazón, pero ese día lo hizo como nunca y Dios le contestó. Y mire, yo quisiera que me ayudara por favor a buscar 1 Samuel 18:30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía, ¿qué tenía? Más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima. ¿Sabía manejar la lanza o no? ¿Podía vencer a Saúl en una batalla cuerpo a cuerpo o no? Por supuesto que lo podía vencer. Las herramientas tenía, las armas también, el valor también, pero ¿qué era más grande en él? El temor de Dios que Dios había puesto en su corazón para mejor obedecer los preceptos, los mandamientos de Dios, que el deseo de los compañeros. No se corrompió con sus comentarios, ni se corrompieron sus buenas costumbres, no quiso vengarse, decidió perdonar y eso le sirvió para llegar a ser rey. Donde él se hubiera desquitado. Una vez también lo quiso hacer con aquel hombre que su esposa se llamaba Abigail. Ese hombre llegó David, que siempre le cuidaba a sus ganados, le daba de comer a sus hombres que tenían el campo y el patrón ni cuenta se daba. Les protegía de los salteadores, les daba de comer y el patrón ni cuenta se daba. El día que David necesitó, manda decirle por medio de los trabajadores, dile a tu patrón que tenemos hambre, que nos dé algo para comer. Y lo que le responde el patrón es, ¿quién es ese David? Pues si muchos huyen de sus patrones hoy en día. No, hombre, yo ni lo conozco. Y no le dio nada, sin saber que ya David había dado primero por él, sin que él se diera cuenta. Y cuando la mujer se dio cuenta de lo que David quiso hacer, cuando se enteró que no le quisieron dar nada, dijo, pues ensíllense y tomen sus armas, vamos a ir a destruirlos. Iba a vengarse por su propia cuenta. Y esta mujer sale a su encuentro y le dice, no manche sus manos. Ella conocía más bien el llamado, porque a David parecía que se le había olvidado, quería vengarse. Pero cuando aparece esta mujer usada por Dios y le recuerda que no debería de manchar sus manos, ella la bendice y dice, bendita de Jehová, que veniste y te atravesaste y no me permitiste que manchara mis manos con vengarme por mi propia cuenta. Entendió que no es bueno desquitarse. La sabiduría viene de Dios, pero la prudencia de nosotros. ¿Qué es ser prudente? Es saber separar lo bueno de lo malo. Es darnos cuenta, es darnos por entendidos y es sentir
pero también someter ese sentimiento. David sintió coraje cuando le dijeron, no te damos nada, y se quiso vengar. Y prudencia significa sentir, pero dominar el sentimiento. David, por la mujer que se atravesó, encontró la prudencia. Pero donde no se atraviese esa mujer, no estaríamos hablando del rey David. Todos estamos expuestos. Como el rey David, también nosotros. Pero nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el mejor ejemplo de todos. Si nos ofenden, si nos agreden, si nos atacan, veamos el mayor ejemplo de todos. Isaías 53:7, mire lo que dice. Angustiado, sí estaba angustiado. Afligido, también, pero no abrió su boca. ¿Qué decir de los fariseos tenía? ¿Qué decir de sus discípulos que lo abandonaron? También tenía. ¿Qué decir del juicio injusto que le hicieron? Mucho tenía que decir, pero prefirió quedarse callado. Angustiado y afligido, decidió no abrir su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Y qué? Decidió no hablar contra nadie. Cuando abrió su boca fue en la cruz solo para decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Solo para eso la abrió, contra los que lo crucificaban, porque sí la abrió para su Padre, para orar, y dijo esas palabras, ¿por qué me has desamparado? Igualito que cuando usted y yo sentimos que Dios nos abandonó, pero no nos ha abandonado. Estamos en medio de un proceso, en medio de un plan de Él, y hasta que se cumpla, vamos a respirar tranquilos y vamos a ver la victoria en nuestras vidas. Pero calladitos es como vamos a ver nuestra victoria. No quejándonos, no hablando mal del prójimo, no pagando mal por mal, no hablando cosas peores de lo que hablaron de nosotros, no. Y si alguien no nos quiere hablar, a nosotros nos corresponde ir con esa persona y reanudar la situación de comunión con ellos. Porque somos quien tenemos la responsabilidad de enseñarles que hay un Dios de amor y un Dios de perdón. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.